Durante la Segunda Guerra Mundial, este enorme atolón de coral sirvió de principal base avanzada de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Durante la Guerra Mundial Z, no solo protegió los barcos de la Armada estadounidense, sino también cientos de barcos civiles. Uno de ellos era el UNS Ural, el primer centro de misiones de radio informativa. El enemigo era la ignorancia, las mentiras, las supersticiones, la mala información y la desinformación. A veces no había información alguna. La ignorancia mató a miles de millones de personas y provocó la guerra zombie. Imagínese qué habría pasado de haber sabido entonces lo que sabemos ahora. Si se hubiese comprendido el virus de los muertos como, por ejemplo, el de la tuberculosis. Imagínese qué habría pasado si los ciudadanos del mundo, o al menos los encargados de protegerlos, hubiesen sabido exactamente a qué se enfrentaban. La ignorancia era el verdadero enemigo, y los hechos puros y duros eran nuestra arma. ¿Qué clase de mala información pretendían combatir? ¿Por dónde quiere que empiece? ¿Por la médica, la científica, la militar, la espiritual, la psicológica? El aspecto psicológico era el que me ponía más furioso. La gente estaba desesperada por dotar de cualidades humanas a la plaga andante. En la guerra, es decir, en una guerra convencional, nos pasamos mucho tiempo intentando deshumanizar al enemigo para crear una distancia emocional. Podíamos inventarnos historias o nombres despectivos. Sin embargo, en esta guerra querían ponerle cara humana a algo que era, sin lugar a dudas, inhumano. ¿Me puede dar algunos ejemplos? Había multitud de conceptos erróneos, que los zombies de algún modo eran inteligentes, que podían sentir y adaptarse, utilizar herramientas, incluso armas humanas, que conservaban recuerdos de su anterior existencia, o que era posible comunicarse con ellos y adiestrarlos, como si fuesen mascotas. Era descorazonador tener que desacreditar un mito falso tras otro. La guía de supervivencia para civiles ayudaba, pero tenía muchas limitaciones. Supongo que yo no tenía derecho a quejarme. Mi vida nunca había corrido peligro. Siempre tuve el estómago lleno. Puede que no durmiese a menudo, pero al menos podía dormir sin miedo. Y, lo más importante, nunca tuve que trabajar en el departamento de RI del Ural. ¿RI? Recepción de información. Los datos que emitíamos no se originaban a bordo del Ural, sino que llegaban de todo el mundo, de especialistas y grupos de expertos de varias zonas seguras gubernamentales. Transmitían sus descubrimientos a nuestros operadores de RI, quienes, a su vez, nos los pasaban a nosotros. Muchos de aquellos datos nos llegaban a través de bandas civiles abiertas convencionales, y muchas de esas bandas estaban atestadas de los gritos de ayuda de personas normales. Había millones de almas desamparadas repartidas por el planeta, todos gritando en sus aparatos de radio privados, mientras sus hijos morían de hambre, sus fortalezas temporales ardían o los muertos vivientes atravesaban sus defensas. Aunque no entendiesen su idioma, como les pasaba a muchos de los operadores, la voz humana de la angustia es inconfundible. ¡Venga a mi casa, por favor! ¡No! ¡Es que mi mamá está peleando! Además, no se les permitía responder. No había tiempo, porque las transmisiones tenían que dedicarse a cosas oficiales. Prefiero no saber cómo lo pasaban los operadores de RI. Cuando llegó la última emisión desde Buenos Aires, cuando aquel famoso cantante latino interpretó una canción de cuna española, descanse mi niña, descansen mis niños, duérmanse ya.
Uno de nuestros operadores no pudo aguantarlo más. No era de Buenos Aires, ni siquiera era de Sudamérica. No era más que un marinero ruso de 18 años que se voló la tapa de los sesos encima de sus instrumentos. Fue el primero y, desde el final de la guerra, el resto de los operadores de RI han seguido su ejemplo. No queda ni uno vivo. El último fue mi amigo belga. «Llevas esas voces contigo», me dijo una mañana que estábamos en cubierta, observando la niebla marrón, esperando un amanecer que sabíamos nunca veríamos. «Esos gritos me acompañarán el resto de mi vida. Nunca pararán, nunca dejarán de llamarme para que me una a ellos».